Listo. You are live. Dice que ya estamos listos para nuestro en vivo. Vamos a verificar en la página a ver si efectivamente estamos al aire. Oh, sí, ahí estamos los dos. Perfecto, ahí nos podemos ver muy bien. Qué chévere, qué tecnológico, qué bueno. A ver, ok, vamos a ver si están funcionando. ¿Puedes ingresar al directo para ver si está funcionando todo en orden, por favor? En el grupo. ¿Sí? ¿Todo en orden? Perfecto. Ok. Listo, sí, estamos al aire, listo, perfecto. Bueno, mis queridos y mis queridas, muy buenas noches para todos y para todas. Discúlpenos los 10, 13 minutos de retraso que tuvimos, pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí en este directo, en estos lives que de alguna u otra manera son importantes para pues estimular mucho más su conocimiento, para estimular mucho más su curiosidad y obviamente para pues estudiar, repasar ciertos temas. Recuerden que pues además de estos directos tenemos el laboratorio de aprendizaje que está ofreciendo muchísimos temas, ¿cierto? No solamente de psicología bajo el enfoque conductual, sino en este caso pues bajo el enfoque cognitivo correspondiente a las teorías del desarrollo, así como también a psicología educativa, ¿vale? Recuerden que yo como profesor de la Universidad de La Guajira de Riohacha, pues estoy inspirando a mis estudiantes a que divulguen información, a que divulguen pues sus trabajos, todo lo que vamos en clase como proyecto escolar, ¿cierto? Para pues que, pues digamos que tengan una perspectiva diferente, una experiencia diferente a nivel universitario. Así que, pues con el paso del tiempo, si bien ya superamos la parte eh, de de la teoría del desarrollo psicosexual y psicosocial de Sigmund Freud y Eric Erikson, pues ahora seguimos con Jean Piaget, ¿vale? Y pues antes de comenzar esta entrevista, pues Jean Piaget va a abarcar dos fundamentos muy importantes y es en primer lugar pues el desarrollo pues del crecimiento del niño, ¿cierto? En cuanto a Jean Piaget se trata y obviamente en cuanto a Jean Piaget en el funciona, pues la psicología educativa, así que pues ese es el contenido que se va a venir mucho más adelante, así que pues prepárense, ¿vale? Bien, y pues ya para pues comenzar, porque pues estábamos esperando que llegaran, hoy vamos a hablar nuevamente, ¿cierto?, de la terapia de aceptación y compromiso, ¿vale? Y pues aquí pues nos acompaña mi colega, mi amigo, mi estudiante, el psicólogo Óscar Abel Mascareño, ¿vale? Y pues vamos a tener una breve conversación correspondiente con el tema del duelo y la terapia de aceptación y compromiso, que pues es un tema que de acuerdo a las lecturas, de acuerdo a las investigaciones, pues es un tema que no se ha dado bastante, ¿cierto? Es un tema que de alguna u otra manera le hace falta bastante aplicación, le hace falta bastante investigación y obviamente esto pues es bastante necesario y es bastante importante, ¿cierto? Si bien de pronto los psicólogos clínicos estamos llevando a cabo pues trabajos, investigaciones o incluso atención terapéutica con el duelo, pues lo importante sería pues llevar a cabo esto a las revistas científicas y darnos cuenta de qué ventajas y qué desventajas tiene la terapia de aceptación y compromiso frente a el duelo, ¿vale? Entonces es el tema que vamos a hablar esta noche y pues si recuerden que si alguien tiene alguna pregunta, recuerden que si alguien tiene alguna objeción, algún comentario, pues puede hacerlo con completa libertad, ¿vale? Aquí estamos ya con acompañándonos la señora Alicia. Hola Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y otros usuarios que nos saludan desde Perú, pues muy buenas noches para todos y para todas. Bueno, listo. Comenzamos, mi querido Oscar. ¿Cómo te sientes para esta entrevista? ¿Todo bien? Todo muy bien. Te agradezco mucho la invitación y sobre todo pues siendo un tema bastante profundo y que tiene pues muchas vertientes, depende mucho de la persona, depende mucho también la situación en cómo se dieron los sucesos y cabe mencionar que
las pérdidas no solo van a razón de un ser querido, sino también pueden ser pérdidas materiales, pueden ser la pérdida de una relación como tal, que se extinga, se acabe, e incluso muchos detalles que nosotros no los percibimos como pérdida y tampoco consideramos que se viva un duelo, pero que siempre están ahí porque estamos, e incluso nuestra vida es una constante de pérdida porque nos vamos acercando hacia ese momento. Entonces, es un tema muy profundo, tratado por las religiones de distintas maneras, en distintas versiones, pero que a final de cuentas, pues nos ayuda precisamente a tratar de aceptar que de alguna manera nosotros vamos caminando hacia ese destino. Entonces, Claro. te agradezco mucho. El duelo es algo inevitable y es básicamente una experiencia que sí que se tiene que vivir a lo largo de la vida, ¿no? Ah, los seres humanos lo vivimos, los animalitos también lo viven, ¿cierto? Ah, y básicamente, como bien lo dices tú, cada uno de nosotros pues tiene una concepción diferente del duelo por toda la influencia de la cultura, ¿no? Eso es un hecho que tenemos que entender. Hay culturas, por ejemplo, orientales, que celebran la muerte de los seres queridos porque según sus creencias, su sistema de creencias, pues ya se encuentran con una deidad y todo el mundo anhela estar con esa deidad, ¿cierto? Entonces no lo lloran, lo celebran, lo disfrutan, hacen cenas extensas, hacen fiestas extensas en memoria de este ser querido. Y naturalmente hay otras sociedades, hay otras culturas como la latinoamericana, incluso la norteamericana, ¿cierto? Creo que si vimos el mapa en primer mundo y pues segundo y tercer mundo, bueno, primer mundo, ¿cuál es el segundo mundo? Primer mundo y tercer mundo, bueno, lo que es el continente europeo, el continente asiático, el continente pues norteamericano y latinoamericano, pues tendremos grandes diferencias, ¿cierto? En diferentes lugares y naturalmente aquí en Latinoamérica, en Norteamérica también pues se vive un duelo basado en la tristeza, mientras en algún punto del mundo pues en algún punto del mundo están pues celebrando, ¿cierto? En otro punto del mundo están pues tristes, apagados, ¿cierto? Y esto hay que comprenderlo, ¿vale? La gente considera pues que la pérdida de un ser querido es una pérdida que debe asimilarse y debe asumirse tal cual como esa persona pues está pensando, ¿cierto? Cuando realmente el primer paso en todo proceso terapéutico es pues aclararle esto. No todas las personas viven el mismo duelo de la misma forma y tú mismo lo has dicho en el caso de las parejas, ¿no? En las parejas también se viven pérdidas que pueden tener consecuencias bastante complejas, ¿vale? Y naturalmente pues una persona siempre va a experimentar, siempre va a vivir algo totalmente diferente que la otra, ¿no? Es como cuando uno termina con una pareja y mientras uno está devastado, está destruido, no quiere comer, no quiere salir, no quiere ni ver la luz del día, nada, pues la otra está celebrando, yéndose de parranda, tomándose fotos en Instagram, subiéndolas, mejor dicho, como si no hubiera pasado nada. Pero hay algo que sí es cierto y es que, ¿cómo se dice? El duelo se lleva por dentro o ¿la qué? Bueno, el lamento, el dolor, ¿cierto? Se lleva por dentro, ¿cierto? Entonces, el duelo, para entenderlo, naturalmente se debe entender de forma subjetiva, dado que todo el mundo, pues, tiene un duelo totalmente distinto, ¿no? Si, por ejemplo, tú estás concernado, sino pues como impresionado porque ves cómo tus vecinos bailan, ves cómo tus vecinos pareciera no importarles la muerte de un ser querido, no digas que nunca les importó, sino que puede que tengan un duelo totalmente diferente, ¿vale? Entonces, iniciamos este directo definiendo esto, ¿cierto? Garantizando, obviamente, que el duelo es algo completamente cultural, es algo que muchas personas viven de diferentes formas, de diferentes maneras y claramente bajo el contexto bajo diferentes contextos emocionales, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, uh, obviamente
de acuerdo al contexto cultural, ¿tú qué crees, Oscar? Si, por ejemplo, vemos a una persona en México o en Colombia, por ejemplo, celebrando algún tipo de duelo, ¿cierto? Y básicamente supremamente feliz, extrañamente feliz, ¿será normal o no será normal? ¿Tú qué crees? En términos culturales y demás. Bueno, depende mucho, ahora sí que la unidad en la que se desarrolla el suceso. ¿Por qué? Porque en algunas partes de México celebran con una carne asada, pero depende mucho del deseo de la persona que ya no se encuentra, hablando de la pérdida de un ser querido. Si ellos deciden que no, que yo en mi muerte, yo quiero que ustedes celebren, no quiero que lloren, no quiero que, bueno, dependería mucho de esa parte, pero en general, pues es un ritual triste, es un ritual donde existe el sufrimiento, existe la depresión de los más cercanos, muchas cuestiones de ansiedad respecto a la muerte también. Entonces, en general, yo podría decir que la tendencia va más hacia ese lado que de festejo. Sin embargo, existen otros rituales más inclinados a la fe católica. Digo, no en todas partes aquí se maneja de esa manera. Sin embargo, pues está presente, ¿no? Una misa, cuerpo presente, sepelio, y se va llevando, ¿no? Todo el ritual hasta la culminación de la entrega en la tumba o en el cementerio de la persona en cuestión. Entonces, el festejo, digo, no es algo normal. Sin embargo, en algunas regiones se puede dar, o incluso en algunas familias, dependiendo de lo acordado. Ujú. Por ejemplo, hay aquí una persona que nos dice, en México podemos hacer una fiesta incluso dentro del panteón con mariachi y cerveza, pero no en todas las regiones es bien visto, ni tampoco en cada cabeza, claro, porque pues estamos hablando de una variante pues absolutamente distinta, una variable que se puede apreciar de una forma u otra, de formas diferentes y claramente cada quien pues maneja su dolor, ¿cierto? Y pues ya introduciéndonos en la parte de la terapia de aceptación y compromiso, pues si bien cada quien maneja su dolor, si bien cada quien maneja pues lo que la experiencia que está viviendo, independientemente de lo densa que sea, eh, empieza el fenómeno de la habitación experiencial, ¿no? Así es. Y claramente la evitación experiencial conlleva una serie de reglas absolutamente rígidas que van controlando la conducta, de manera que en todas las culturas, ¿cierto? Pues seguramente cuando se vive una experiencia de duelo, digamos que por primera vez se empiezan a construir esas reglas o incluso no solamente por el contacto directo con las contingencias, sino también pues reglas que son transmitidas, por ejemplo, de los padres a los hijos, en donde les dicen, hoy toca ir, por ejemplo, al velorio, hoy toca ir a la misa, hoy toca ir al, Exacto. al entierro, ¿cierto? O bueno, puede que sea entierro, puede que sea pues que se incineren al ser querido, ¿cierto? Ujú. Y claramente todas estas experiencias pues conllevan a el surgimiento de reglas verbales que se pueden dar tanto por la conducta moldeada por las contingencias como también pues por la misma transmisión de la regla de pues una generación antigua a una nueva generación, ¿cierto? Y naturalmente pues esto se va replicando con el paso del tiempo, ¿vale? Ya estamos, digamos que introduciendo pues todo este tipo de tópicos correspondientes a la habitación experiencial a partir de pues una variante que es el aprendizaje mismo, ¿cierto? Y obviamente en el aprendizaje mismo pues empiezan a, a notar, digamos, ciertos patrones comportamentales en las personas que pues en su mayoría en el contexto de duelo pues puede que estén absolutamente relacionados con esta habitación experiencial y con esta inflexibilidad psicológica, ¿de acuerdo? Yo conocí el caso de una persona que cuando se le murió la mamá al niño, esta persona en consulta, mientras el niño lloraba, esta persona se puso absolutamente molesta y dijo, no llore que los hombres no lloran, ¿cierto? Y siempre lo castigaba de esta manera.
Naturalmente estaba dentro de sus creencias, está dentro de sus reglas verbales, pues el hecho de que llorar estaba muy mal y claramente era un, entre comillas, signo de debilidad cuando realmente pues no tenía por qué ser así, ¿cierto? El padre estaba invalidando la reacción del niño, las reacciones emocionales del niño, pero de alguna u otra forma con el paso del tiempo me di cuenta que este niño, hoy me sucedió esto en un colegio, ¿vale? Pues no manifestaba ningún tipo de emoción, ¿vale? Y un día, cuando él perdió una materia, cuando él perdió una evaluación de matemáticas y una materia, me acuerdo ese día, el niño no mostraba ningún tipo de reacción emocional, era plano, ¿cierto? Ujú. Y entonces me pareció bastante particular porque si bien yo lo vi llorar en una consulta y después de eso pasó el tiempo y no lo vi llorar nunca más, pues ahí es donde vemos pues esa presión, esa predisposición invalidante absolutamente y en donde pues el niño me respondió, por ejemplo, no voy a llorar porque es que los hombres no lloran, ¿vale? Ujú. Entonces estamos viendo cómo, pues a partir de incluso el aprendizaje en casa de las diferentes hipótesis de predisposición, pues se puede generar un duelo que no se demuestra y creo yo que es importante pues manifestar las emociones dentro del duelo, ¿vale? Creo que es importante validarlas, creo que es importante sentirlas, creo que es importante ser conscientes de estas emociones y naturalmente, si somos conscientes de estas emociones, pues estaremos hablando de una flexibilidad que comienza, ¿no? Una flexibilidad que surge. ¿Tú qué tienes que decir al respecto sobre esto? ¿Qué opiniones tienes acerca de la invalidación y esto? Bueno, que es un tema muy delicado porque al momento en el que nosotros invalidamos la emoción, primero debemos conocer el contexto del cómo se da la pérdida en el caso específico del duelo. Después de ahí, pues ahora sí, hacer las preguntas adecuadas con respecto a cómo está viviendo la experiencia el paciente, qué está pasando por su mente, cómo se siente, qué es lo que ocurre en ciertos momentos del día, cuando se suelta a llorar, cuando no quiere comer, o sea, todo eso debemos nosotros de tenerlo considerado, dado que cada persona, como ya lo mencionaste, tiene su propio proceso de duelo. Probablemente hay alguien que no quiera ni siquiera acercarse al armario donde estaba la ropa de la persona que ya no está. Hay alguien que no quiere incluso siquiera voltear a ver un automóvil, ¿no? Que era de ella o de él. Mm, Hay muchas situaciones en las cuales nosotros como profesionales debemos de prestar atención para no perderlo de vista y no caer en una invalidación que vaya a cerrar completamente su proceso terapéutico o su proceso de acompañamiento a través de la pérdida, ¿no? Y obviamente de su duelo, y pues que obviamente tenemos ahí ciertas fases que están muy marcadas, que creo que ahorita en un momentito más platicaremos de ellas, ¿no? Pero claro. eso es lo que yo pienso al respecto. Pues tú sabes, Oscar, que yo estoy pasando por un duelo, ¿cierto? Y es un duelo bastante reciente, es un duelo en donde ya vamos para mañana a cumplir 2 meses sin mi abuela, ¿no? Y am, tengo que admitirlo, uno se vuelve rígido en algunos momentos, uno se vuelve tremendamente rígido, especialmente al comienzo. Yo, cuando mi abuela falleció el 8 de febrero, bueno, falleció el 7 de febrero por la mañana, a las 10:30 de la mañana, no se acuerda del dato y todo. Eh, yo era de esas personas, o más bien, no era de esas personas, sino yo simplemente no me quería acercar a la cama de ella, ¿vale? No me quería acercar a la cobija de ella, no me quería ni siquiera ver el cuadro que colocamos en su honor en la sala, ¿cierto? Y claramente uno empieza a evitar realmente porque es un dolor tremendo, es un dolor que es tan fuerte que uno ya no es capaz de demostrarlo de una manera muy básica, ¿vale? Digamos que tú llegas a un punto en donde ya dejas de llorar, ¿cierto? Y entonces comienza otro tipo de tristeza y en donde más evitativo tú te vuelves, en donde más inflexible tú te vuelves, ¿vale? Ah,
por alguna razón no quieres ver los lugares en donde ella estaba, no quieres estar en los lugares donde ella estaba y va a sonar un poco extraño lo que yo voy a decir a continuación, pero cuando eh, yo quise, digamos que dar el siguiente paso, yo estuve un minuto delante del lugar donde ella murió y yo no soporté, literalmente no soporté, me derrumbé, ¿cierto? Pero con el paso del tiempo uno se va dando cuenta que este tipo de comportamientos evitativos no solamente se presentan en la propia casa, sino también en el trabajo, sino también en absolutamente pues muchos sentidos de la vida. Y entonces te empiezas a perder y empiezas a hundirte y a hundirte y a hundirte y a hundirte en un vacío tremendo, en un vacío que digamos que te va consumiendo literalmente. Es un vacío, ¿qué te puedo decir yo? De tristeza, de desesperanza, de desolación, en donde crees que todo está absolutamente perdido, en donde no te dan energías de absolutamente nada, no te dan ganas de absolutamente nada. Y obviamente es un vacío de desesperanza tan grande en donde tú aseguras que pues tu vida no va a ser la misma y que no va a tener el mismo sentido que antes. Y claramente, como muchas investigaciones lo hablan, esto se debe a, pues, ese, digamos que desapego, ¿cierto? De ese ser querido. Es un proceso de desapego tremendamente difícil. Es un tremendo en donde uno literalmente se siente nada. Y, y en este contexto de evitación experiencial, empiezas a distanciarte de muchas cosas, empiezas a distanciarte incluso de ti mismo y, y entonces es ahí en donde nosotros más dificultades tenemos como terapeutas para buscar que la persona tenga un nuevo equilibrio en su vida, tenga una nueva oportunidad, tenga una nueva perspectiva en su vida, dado que constantemente es bastante evitante, ¿no? Sí, Los terapeutas hablan de la activación conductual, nosotros hablamos de la activación conductual como una de las terapias más efectivas que existen contra de pues, los duelos. Y ciertamente lo es, pero sí que hace falta de pronto que el paciente tenga muy buenas redes de apoyo para que se dé este proceso con éxito, ¿no? Y hay algo muy particular, Oscar, y es que si bien pues yo me puse a hacer muchas cosas, ¿cierto? Con mi dolor, con mi sufrimiento, de hecho yo me acuerdo que hice un video, empecé a hacer, de hecho ese mismo día cuando mi abuela murió hice clase, ¿cierto? Y compartí clase, compartí la experiencia y la enfoqué en ACT. No sé cómo diablos hice, cómo, no sé cómo fui capaz de hacer eso, entre otras cosas más. Me di cuenta que, ay, se me fue la palabra, me di cuenta que además de ser complicado, además de ser difícil, simplemente te dejas llevar por esa experiencia, simplemente te dejas llevar y algunas veces no eres consciente de lo que tú estás haciendo, ¿vale? Si bien la activación conductual es muy importante para esto, se requiere, digamos que, pues, una fuerza, ¿cierto? ujú, Para que, o una motivación o una razón con las redes de apoyo que tengan que existir, obviamente, para poder seguir adelante, ¿vale? Obviamente el duelo dura entre 2 a 3 años, aún no sé si es patológico, espero que no, pero lo único que sé es que uno sufre mucho, uno, eh, pues sí, uno se activa conductualmente, aunque en ocasiones uno parezca literalmente un androide y uno le pese levantarse y demás. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta en consideración, ¿vale? ujú. Pero también tenemos que tener en cuenta en consideración que muchos comportamientos que se están presentando o que yo probablemente estoy presentando o que muchas personas estarían presentando, pues corresponden a esa evitación experiencial. Claro. Y probablemente ahí es donde la activación conductual tenga un eje que vigilar y que pues monitorear constantemente. Porque la idea en la terapia de aceptación y compromiso, pues ¿cuál es? ¿Cierto? Pues que nosotros tengamos contacto con la emoción, que nosotros tengamos contacto con todo lo que estemos experimentando, ¿cierto? Y que seamos conscientes de que nuestro aquí y nuestro ahora, pues, es lo suficientemente importante y valioso
para seguir adelante y encontrar a más redes de apoyo y por ende pues fortalecer pues todos los objetivos que yo tenga, todas las oportunidades y claramente perseguir lo que es valioso, ¿no? Así es. ¿Tú cómo ves el tema de la habitación experiencial? Pues forma parte, ahora sí que podría decir, básica del proceso de duelo. El sufrimiento es muy intenso. Durante el proceso de pérdida no hay dolor pequeño, no es un dolor como, perdí mi trabajo, ¿no? O sea, no hay un, más bien está muy relacionado, va muy, muy de la mano con la parte afectiva. Entonces, el afecto también, el solo hecho de pensar que esa persona ya no se encuentra, nos va sumergiendo en una tristeza que es indescriptible hasta que Sí, lo vivimos nosotros. No lo podemos describir hasta que nosotros pasamos por ese proceso. Entonces, empezamos a evitar, a tratar de evitar ese dolor que inminentemente se encuentra ahí, está sembrado y crece, ¿no? Entonces, el proceso de activación es bueno, pero tenemos que conocer al paciente y tratar de buscar la manera. A veces puede llevarse una o dos sesiones, pero siempre existe una forma prestando atención al discurso de nuestro paciente. Siempre hay algo en lo que nos podemos enfocar. Te comparto una experiencia, llega un paciente conmigo y pues que no había podido llorar, ¿no? Entonces yo comencé a preguntarle, ¿y cómo era esta persona, no? ¿Cómo era tu amigo? No, pues él era muy alegre y empezó a describirlo y al final pudo soltar todo porque aquellos momentos, eran muy mejores amigos, empezó a describir aquellas aventuras, pero solamente así pude, si yo me iba al foco del por qué esta persona asistió conmigo, inicialmente era porque enterró todo y se dedicó al trabajo de manera, pues, incontrolable, ¿no? O sea, 10 12 14 horas en la oficina, obviamente porque no tenía la herramienta para trabajar esta parte del duelo, ¿no? Estaba evitando absolutamente todo, encerrándose en el frasco del trabajo. Entonces, en el momento en que empezamos a platicar sobre la persona que ya no se encontraba, pues salió todo, ¿no? Entonces es muy importante considerar eso nosotros como terapeutas, pues buscar, ¿no? Estos detalles que si bien el foco de atención o el motivo de consulta es uno, podemos darle un giro completamente y volver al punto de inicio para poder ayudarle a que empiece a trabajar, a ponerse en contacto y también inicie su proceso adaptativo a la situación, porque forma parte de... claro. Es un proceso muy difícil. Yo me estaba preguntando alrededor de todos estos meses, pues aprovechando mi situación extremadamente íntima que ya estoy volviendo pública una vez más. Cuando yo estaba en ese contexto, bueno, yo creo que aún lo sigo estando, ¿no? Porque pues que estoy hablando como si hubieran pasado años, ¿no? No, no han pasado años, no han pasado años, ¿cierto? Así es. Eh, no sé, Oscar, yo eh, me pongo a pensar mucho en ella, en mi abuela, ¿no? Ujú. Pero hago cosas. Y entonces yo voy, pago los servicios, o yo voy y hago estas vueltas, o si quiero caminar un rato por el centro comercial, lo hago, ¿cierto? Pero siempre constantemente pensando en ella. Y obviamente viendo o asumiendo que con el paso del tiempo ya no me duele tanto, ¿cierto? Creo que no me duele tanto, puedo aceptar que ya no me duele tanto, que ya puedo hacer, digamos, más cositas, pero en ocasiones me dan ganas de llorar o en ocasiones me dan ganas como de mandarlo todo al carajo, pero ya no es como antes que yo, digamos, duraba horas o incluso días, sino sensación de minutos, puede ser. Claro. Eh, realmente en el contexto en el que yo estoy, no sé si estaré evitando o estaré confrontando la situación constantemente, como muy probablemente
un psicólogo quizás lo puede hacer, ¿cierto? Porque estamos hablando de una correlación que digamos que no tiene ningún tipo de práctica exhaustiva alrededor del tiempo, ¿cierto? Ujú. Estamos hablando de una correlación que simplemente se está dando en los campos de la investigación de muy pocas formas, ¿vale? De muy pocas, con muy pocos datos. Pues no sé si eso de pronto será viable, que tú te acuerdes de esa persona constantemente y que aún así, pues hagas cosas y un día te des cuenta que ese dolor ya cambia absolutamente de significado y que la recuerdas ya no, digamos, con ese sentir profundo, sino con un sentir que cada vez más va alivianándose. Es como si en este orden de ideas ella tuviera un significado diferente para mí. Ya, digamos que ya no la veo a ella como de pronto la película se retrocede. ¿Recuerdas cuando yo te decía, no, es que yo lo veo todo todavía, veo cuando ella se desvaneció, veo cuando ella pues me miró a los ojos y sin decir nada se fue, ¿cierto? Lo veo absolutamente todo. Digamos que ese recuerdo queda, pero digamos que ya no duele tanto. Y no sé si es por la misma activación conductual que me he permitido, pues con ese ejercicio, recordarla absolutamente todos los días, recordar las cosas buenas, de pronto las cosas no tan buenas y ese momento, y entonces hacer cosas. Bajo el contexto de la psicología clínica, nosotros podemos llegar, más bien bajo el contexto de ACT, podemos llegar a definir esto que probablemente estoy haciendo, que probablemente muchos terapeutas deben hacer, podríamos definir como algo correcto orientado hacia la desesperanza creativa, hacia la construcción de un camino alterno, o estaremos en el mismo punto del camino sin sentido, a pesar Yo, de que el dolor evolucione a otro tipo de, por así decirlo, otro tipo de dolor ya más guiado a la aceptación. ¿Tú qué crees? yo pienso que en pequeñas dosis podríamos considerarlo como microexposiciones. Si bien en algunos modelos terapéuticos existe la exposición como tal, esta exposición al recuerdo, no al recuerdo aversivo o de la experiencia negativa, sino al recuerdo, retomando tu caso, ¿no? El recuerdo positivo de recordar una sonrisa, recordarla apapachándote, recordarla dándote palabras de aliento, eso puede ser, es una exposición, pero más inclinado hacia el contexto de suavizar, ¿no? El impacto en tu caso específicamente de cómo lo viviste la experiencia, ¿no? Entonces, yo considero que sí, sí puede ser muy bueno siempre y cuando sean microdosis, no adentrarte, tomar. Yo conocí a una persona que nunca superó el duelo de la pérdida de su hijo y cada año pues ponía los discos de que escuchaba y se sentaba todo el día a hacer su ritual. Pero hasta cierto punto creo que eso no ayudó en todo su proceso de duelo, al punto en el que duró años trabajando de esa manera hasta que se fue con una persona, un tanatólogo, y pudo salir adelante de ese duelo que ya estaba considerado patológico de alguna manera, ¿no? Ya estaba en otra cancha, por así decirlo, ¿no? No existe, tal como lo mencionaste, un tiempo determinado para un duelo, eso no existe. Hay personas que pueden sobreponerse, de hecho los niños son quienes son pues salen más rápido de un duelo que nosotros los adultos por los vínculos afectivos y sobre todo también porque nosotros construimos más en torno a una persona que los niños, o sea, pueden sentirlo, pueden salir adelante y son más resilientes en ese aspecto, ¿no? Entonces, pues sí. Claro, hay una palabra muy importante aquí de la resiliencia, ¿no? Sí es. Nosotros podemos recordar a un ser querido y seguir adelante con nuestras vidas. Seguramente lo que me está ocurriendo a mí hace parte de la resiliencia, porque yo trato y esfuerzo toda mi existencia, todo mi existir, me esfuerzo absolutamente por constantemente recordarla, ¿cierto? Y a pesar de que me duele, yo sigo adelante. No sé si esto hará parte del concepto de resiliencia y naturalmente es un concepto que debemos fortalecer de esta manera, ¿vale? Eh, es algo muy interesante, es algo muy, digamos que muy por ahora como misterioso en el contexto de la psicología clínica, el saber qué tan resiliente está siendo está siendo una persona a pesar de tener un tiempo de duelo bastante corto, ¿cierto? Y Claro. naturalmente
pues tener un monitoreo constante, por ejemplo, con diseños de reversión, ¿cierto? Como por ejemplo el ABAB o incluso el BABA, ¿cierto? Para tener idea de que pues este monitoreo se está dando sin ningún problema y obviamente pues viendo cómo el paciente pues surge, ¿cierto? O en una ocasión me dijeron que era como, como uno era como un ave fénix que un día pues de cenicita en cenicita volvía a crecer y, y creo que fue algo bastante valioso lo que me dijeron, creo que es algo completamente viable, creo que es algo completamente incluso metafórico para aplicar en la terapia de aceptación y compromiso, porque la idea es impulsar al paciente a que a pesar de que esté en una realidad y acepte su realidad, pues siga adelante, ¿no? Y siga adelante con la misma fuerza, con la misma motivación, que siga adelante, obviamente, enfocándose en lo que es importante para él, ¿vale? Aquí, Oscar, te comparto una participación que dice, eh, yo, chicos, la verdad, yo no sé manejar StreamYard, no sé si lo que haré, pues acabará el directo o explotará la humanidad, no sé, no estoy seguro. Dice show, le doy show ahí, ¿cierto? Dice, Ajá, ¿qué pasa cuando el paciente siente culpa por no haber hecho más durante esa etapa de su familiar? Póngale cuidado a esto. Ay, mire, tan chévere, oh. ok. ¿Qué pasa cuando el paciente siente culpa por no haber hecho más durante esa última etapa de su familiar? Pilas, porque aquí estamos hablando de algo que también me compete. Yo ya te había contado, Oscar, y pues Sí, obviamente a las personas que están acompañándonos, creo que yo siempre comparto mis experiencias para hacerlas académicas. Yo les cuento, cuando ella se fue, bueno, antes de que ella se fuera, ella estaba pues bastante apagadita y lo último que hice por ella fue acompañarla y, pues comprarle una pixita, una pizza, ¿cierto? A ella. Ella me dijo que le comprara de champiñones con carne y yo fui y se la compré, pero de alguna otra manera yo sentía que algo no estaba bien, ¿vale? Y entonces fue donde yo le dije como abuela, pero ¿qué hago? Dígame qué hago. Eh, ¿Qué puedo hacer? Mire, vayamos al médico. No, a mí déjenme aquí dormir, decía. Y es lo que muy probablemente muchos aquí pues vivieron, ¿cierto? Si alguien está acá pues presentando un duelo y vivió alguna situación en donde las palabras déjenme dormir estuvieron ahí presentes, pues seguramente uno al dejarla, al permitir eso, ¿cierto? Que bueno, está bien, vamos a dejarla dormir, no quiere ir al médico, ya, mire, ella me insistía, no, es que yo estoy descansada, a mí déjeme dormir, usted tranquilo, no se preocupe, déjeme dormir. Pues yo como siempre la conocí como una persona tan fuerte, ¿cierto? Como tan, no me jodan la vida, pues bueno, yo la dejé dormir, ¿cierto? Pero después pues fue, digamos que el evento dramático y en donde yo pues al igual que este usuario, pues me sentí culpable, ¿cierto? Porque yo decía como por ejemplo, ¿por qué no hicimos esto? ¿Por qué no hicimos lo otro? Incluso le echaba la culpa a ella, usted es que usted, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no fue? ¿Por qué no fuimos? ¿Vale? Yo ese día del velorio estaba extremadamente, voy a decirlo así, desconectado, absolutamente desconectado. Yo sentía que estaba hablando con ella, pero realmente estaba hablando solo. Y entonces la gente me miraba y yo decía, pero ¿por qué no me miran así de raro? ¿Usted por qué no fue al médico conmigo? ¿Usted qué fue lo que le pasó? ¿Por qué no confió en mí? Nos hubiéramos ido, llegó no sé qué. Nada, estaba hablando absolutamente solo. Y entonces yo me di cuenta que fue como un sentimiento de culpa, ¿cierto? Pero con el paso del tiempo uno descubre que no es la culpa, es la elección de la persona. Y muchos abuelitos eligen, entre comillas, dormir cuando ya están listos para irse, ¿cierto? Y es algo que uno debe apreciar, es algo que uno debe, pues, digamos que no cerciorarse, sino estar consciente de que estas palabras significan algo y que uno nunca está preparado, digamos, para esto, ¿no? Hasta ese día yo descubrí que déjeme dormir significaba déjeme ir en paz, por ejemplo. Y si bien me sentí bastante culpable, pues parte de mi culpa me acompañó durante muchísimo tiempo. De hecho, hace poco se fue, ¿vale? Porque soy absolutamente consciente que fue su decisión, ¿vale? Entonces, eh, vuelvo y digo, si bien yo tuve esta experiencia y digamos que la estoy trabajando constantemente, ¿qué hacer con esos pacientes que constantemente sienten culpa? Por ejemplo, en mi caso, ya han pasado 2 meses, realmente no me siento culpable,
¿cierto? Respeté su decisión, así como todos respetamos su decisión, porque esa noche yo me acuerdo que mi tío Jorge Alfredo llegó y dijo, mamá, vámonos, vámonos rápido al médico. No me jodan, carajo, a mí déjenme dormir, déjenme dormir. Va, está bien, la dejamos dormir, la dejamos, ok, está bien, está bien. Eh, y así, ¿cierto? De alguna otra manera, pues ya no me siento culpable por la situación, pero entonces, ¿qué hacer con un paciente que constantemente se siente culpable cuando realmente no fue su culpa y simplemente tiene que respetar o tuvo que haber respetado o tiene que ser consciente de que eso fue decisión de esta persona? Sí, pues ahí, Juan, en primera instancia es conocer realmente por qué surge este sentimiento de culpa en la persona, ¿no? En tu caso, pues está este discurso previo a ella dormirse, ¿no? Pero en muchas ocasiones las personas pueden sentirse culpables por no haber obligado a la persona a ir al médico, por ejemplo, o pueden también sentirse culpables ¿para qué le hice caso? Ella estuviera aquí, Yo. eh, o, Ujú. o pueden darse muchas cosas, ¿no? Que la persona puede estar teniendo estos pensamientos, estos sentimientos de culpa. Si hubiera, hace una semana, si lo hubiera acompañado a tal parte, esto no hubiera pasado, ¿no? Entonces, Sí. esto es algo muy recurrente y forma parte de lo que son las fases del duelo, ¿no? La negación, la ira, el proceso incluso hay una fase de depresión. Todas estas fases no se presentan de forma lineal ni tienen un orden específico, Mm, pero están latentes, a veces combinadas, a veces de manera muy particular, individual. Incluso puedes renegar de tu religión, puedes molestarte con la persona que ya no está. ¿Por qué usted no hizo esto? ¿Por qué no me seguiste? ¿Por qué no te tomaste? ¿Por qué no? Entonces, va más allá, ¿no? Lo importante dentro del proceso de acompañamiento en tanatología es específicamente empezar a detectar esto y también identificar si la persona, el paciente, puede dar ese paso a identificarlo también en conjunto con el terapeuta. El terapeuta puede verlo, el terapeuta puede tenerlo ahí, pero es importante nosotros tener siempre bien claro si el paciente puede afrontar, puede dar ese brinco para poder ahora sí iniciar con un proceso de activación, iniciar con un proceso de aperturar la charla, un proceso de exposición al tema. O sea, es delicado. Yo creo que por eso no existen tantos estudios de ACT con respecto al duelo por el cómo se van dando las cosas en cada duelo, ¿no? Es muy específico, es muy individual. Entonces, crear desesperanza en un contexto donde la desesperanza ya está en sí, no bajo el concepto de ACT, ¿no? Sino ya están desesperanzados de la vida, de mis planes, de todo, ¿no? Entonces, es muy delicado, sin embargo, sí podemos tomar a ACT como referente siempre y cuando lo tengamos bien definido, o sea, bien definido y de dónde, así, de un hilito podemos sacar un buen resultado para el proceso terapéutico del paciente. claro. Es algo complicado, pero pues digamos que soy un ser viviente que les dice a todos los invitados de esta noche que, que sí se puede y que tienen que tomarse su tiempo, como tú lo dijiste, es un proceso realmente subjetivo en donde uno puede aceptar a la semana o a las 2 semanas o a las 5 semanas o a las 20 semanas, a los 8 meses. Es un proceso absolutamente delicado y subjetivo y el terapeuta sí que tiene que tener mucho cuidado al tratar y obviamente yo pienso que también, pues como el duelo suele trabajarse en grupo, ¿cierto? Pues que cada miembro familiar entienda y comprenda que habrá ciertas reacciones que habrá ciertos comportamientos o reacciones emocionales, quiero decir, que incluso pueden llegar a ser absolutamente naturales de acuerdo a la condición psicológica que se encuentre la persona, ¿vale? Claro. Eh, y obviamente, pues ser empático, ser asertivo,
ser completamente objetivo, ¿vale? Por ejemplo, yo tuve una psicóloga bastante talentosa durante esos días de oscuridad que me exponía a mi abuela, me decía, bueno, cuénteme de su abuela, quién era su abuela, qué defectos tenía ella, qué cualidades tenía ella. Y yo no hacía sino llorar en esas sesiones o, bueno, después de las sesiones o simplemente quedarme así como cabizbajo, recordándola, pero uno con el paso del tiempo se da cuenta que entre más acciones valiosas haga por esa persona, ¿vale? Que entre más uno pues recobre la conciencia de la realidad, pues uno va aceptando y digiriendo más la situación. Naturalmente, cuando tú bajas, mi casa es de 4 pisos y bajas al segundo, bajas al tercer piso y no la ves a ella, tú sientes el malestar, tú sientes el impacto y no solamente en ti, sino en tus familiares, en las personas que viven contigo y sientes la ausencia, pero hay algo que te impide, que te impide, no, sino que te motiva a seguir. Hay algo que te motiva a continuar. Creo que va más por el lado de las mismas redes de apoyo que tenga esa persona, lo cual hace probable que el caso sea mucho más complejo cuando esta persona esté absolutamente sola. Hoy en día, lamentablemente, tenemos a personas que quedan absolutamente solos porque dicha enfermedad, el COVID-19, se los lleva a todos. ¿Mm? Así es. Lamentablemente las cosas son así y entonces es donde el psicólogo clínico más debe enfocar sus fuerzas para tratar todo este aspecto. Pero esa es la inquietud que yo tengo, Oscar. Aquí en Colombia hubo ese caso, no sé si en otras partes del mundo, pero aquí en Colombia hubo ese caso. Un muchacho de 25 años de edad tenía a su mamá, a su papá y a sus abuelos en casa. La pandemia pasó y primero, recuerdo, se le fueron los abuelos. Luego se le fue el papá y por último se le fue la mamá. Si no estoy mal, el chico se entrevistó en un canal de televisión y yo cuando vi eso, y claro, yo con COVID, mi mamá con COVID, mi abuelo con COVID, claro, un impacto tremendo para mí, pero horrendamente tremendo para mí, y en donde a la vez yo me preguntaba, ¿qué hacer? ¿Cómo una persona, por ejemplo, aquí tenemos esta pregunta, ¿cómo tratar a un paciente en cuadro de depresión? Si bien nosotros sabemos que la persona ha perdido absolutamente todos sus seres queridos, ¿qué hacer como psicólogos clínicos, además de la activación conductual y todo lo que usted quiera, para reestabilizar al paciente? Esta pregunta puede ser bastante difícil y nos gustaría que no solamente nosotros la respondiéramos o la tratáramos de responder de la forma más cálida y con el sentido humano, porque es que si aquí hay un androide que dice bajo economía de fichas o bajo la activación conductual o técnicas de no sé qué, o sea, bajo el sentido humano, explíquense bajo el sentido humano, bajo los valores, cómo tratar a un paciente en estas condiciones que puede que también esté absolutamente deprimido. ¿Cómo, Oscar? Eso es lo que me he preguntado también, incluso, no, no me vayan a malinterpretar, no es que me lo esté preguntando por si me pasa, porque espero que no me pase, porque ahí sí me muero. Pero entonces, ¿cómo bajo tu punto de vista? La escucha activa es primordial. La escucha activa, eh, el cuidado de las preguntas, no ser muy receptivo en cuanto al lenguaje corporal. El lenguaje corporal también indica mucho. Obviamente, si es un recorrido como el caso que comentas, ¿no? Que todos fallecen y solamente queda él, pues no hablaríamos de activarnos, pues hay que hacer ejercicio o hay que hacer, no, es tratar de empezar a separar, porque eso, bueno, para él en ese caso sería su mundo completamente desvanecido, ¿no? Entonces, yo en ese caso yo trabajaría de la siguiente manera, eh, estar con él, escucharlo, cuál es su sentir, hacia dónde se dirige, qué piensa él sobre todo lo que está sucediendo. Ahí pueden salir estos brotes de ira, que odio al COVID, que esta pandemia. Entonces, que se vayan presentando poco a poco y se vayan soltando estas fases, pero pienso que podría ser complicado decir un número de sesiones para poder tratar a una persona en el caso específico que tú me comentas. Ahora, en caso en general, pues es la escucha activa y es que es un acompañamiento. Si se intenta abordar como una metodología tradicional o tratar de empezar con tareas, con esto,
muy seguramente, pienso, no es la forma, no adecuada, sino la manera para el trato específico de la pérdida y el duelo. Es más de escucha, de liberación de discurso, o sea, cosas que empiecen a movilizar esos sentimientos para que, si bien no va a estar en contacto directo con ellos, al menos los va presentando uno por uno. O sea, te presento este sentimiento, te presento esta emoción. Hoy no tengo ganas de hablar de este tema. Y es que yo le tenía coraje por esto, ¿no? Que empiecen a botar esas cosas para que uno ya pueda tener un trabajo sólido y empezar ahora sí con el otro. Entonces, ¿Sabes qué me acordé de la película La esperanza vive en mí de Adam Sandler? ¿Nunca te la has visto? no, creo que no, fíjate. Es una película muy fuerte. O sea, uno piensa que Adam Sandler es el humorista, pero no, porque hay en pocas ocasiones en donde él tiene unos papelazos Ok, de... Esta película trata de un hombre que perdió absolutamente toda su familia ok, en un accidente de avión. Y las únicas redes de apoyo que tenían eran los suegros. Pero pues él obviamente, al enterarse que su familia, que sus hijas fallecieron, que su esposa falleció, se aisló absolutamente y se enfrascó en los videojuegos, en el Shadow of the Colossus, ok, ¿vale? De hecho, te lo voy a dejar como tarea para la siguiente clase. perfecto, La esperanza vive en mí. ok, Yo no terminé de entender esa película, la verdad. O sea, me pareció muy buena, pero yo la verdad no. Lo único que sé es que el personaje de Adam Sandler tenía un amigo de la universidad que lo encontró, ¿cierto? ok, Y que empezó a conectarse con él y entonces el personaje que hacía Adam Sandler empezó pues digamos, a interactuar un poco con él, a comer, digamos, comida china, arroz chino, que ujú, a irse con la patineta, que a jugar videojuegos y obviamente pues el personaje tenía momentos de ira, momentos de una emoción, de emociones tremendamente fuertes, hasta tirar cosas, hasta agredir personas. Luego fue como internado en un hospital y mientras fue internado en un hospital, antes había conocido como a una chica, ¿cierto? ujú. Y al final como que inició a tener una relación con la chica, pero no se termina como de comprender, si bien la esperanza estaba en él y obviamente pues encontró a una chica con quien de pronto iniciar una relación, pues uno está consciente que no es así de fácil, ¿vale? Y a uno le formulan más preguntas. ¿Será necesario que un paciente que lo ha perdido absolutamente todo pase de un plano psicológico a un plano psiquiátrico, pues internándolo en el psiquiatra? ¿Será absolutamente necesario? Híjole, es que depende mucho el grado del proceso del cuadro depresivo, depende mucho de distintos factores, que es algo precisamente también que nosotros podemos prever en el inicio del acompañamiento en proceso terapéutico del duelo. Eh, Tenemos ciertos instrumentos, ciertos materiales que nos pueden ayudar a ser un poco más certeros, ¿no? A lo mejor en qué situación se encuentra no sé si te quieres que mencionemos a algunos de los que podemos aprovechar nosotros como psicólogos clínicos para prepararnos, ¿no? Cuando sabemos que en sí la, la consulta va a tratarse al respecto. Claro. Yo no sé, Oscar, si en estos casos habrá que hacer un acompañamiento prácticamente permanente a un paciente, porque algo que sí estoy seguro es que en la película salía una terapeuta que constantemente lo acompañaba. Y si bien estaba haciendo su trabajo, no sé hasta qué punto un terapeuta puede acompañar a una persona con esta magnitud de duelo, donde lo haya perdido absolutamente todo. ¿Tú crees que de pronto sería ético, digamos que esta permanencia o qué? Pues yo pienso, en Estados Unidos hay servicios muy específicos por ejemplo, hay psicólogos que solamente atienden 3 pacientes, pero los tienen 2, 3 sesiones por semana. Entonces yo pienso que va más a razón digo, si puedes como terapeuta estar con el mismo caso 3 veces por semana o 4 veces por semana, entonces quiere decir que
tú estás entregado completamente a ese proceso y que también el servicio que estás ofreciendo trata o va de esa manera. Digo, en Estados Unidos se dan mucho esas conversiones de servicios, ¿no? A lo mejor nosotros trabajamos de manera individual una vez por semana, de los 50 minutos, 60 minutos de sesiones, pero en Estados Unidos hay servicios muy específicos, no he escuchado, sin embargo sé que en otros rubros lo aplican. Pero también estaríamos expuestos como terapeutas al burnout, al sobregiro o simplemente al cuidado. O sea, nos convertiríamos casi en cuidadores primarios, Cuidadores. ¿no? Mm. Cuidadores primarios de todo este proceso, pero también tiene mucho que ver el entrenamiento del terapeuta, pienso, y obviamente si eso no una ficción, ¿no? Porque estamos aquí como especulando, digo, era una película, pero digo, en Estados Unidos se da mucho que sí proporcionan servicios muy especializados, muy individuales, Yo no y sé. obviamente, sí, Yo a veces, y con todo respeto con las personas que de pronto están pasando un duelo como yo lo estoy pasando, Oscar, gente, raza, como le quieran, sí, yo no sé. Yo creo que en estos casos, para quien me conoce, saben que yo soy muy fan de Marvel. Y tú también sabes que yo soy fan de Marvel. sí, Pero a mí lo que se me ocurriera en estos casos es que haya alguien, un psicólogo con el suficiente dinero para crear como una academia o digamos como un lugar en donde se acojan a esas personas y cuando ya estén listas se vayan. Porque es que es muy berraco y son recursos económicos lo que se gasta principalmente pues en los acompañamientos, por ejemplo en el autismo. El autismo literalmente es donde tú tienes que ir todos los días a trabajar con el chico, dedicarte unas horas y más y más y más y más, pues con los riesgos que puede tener un duelo patológico, entre ellos, por ejemplo, las autolesiones, sí, pues no sé, y si aquí hay algún robo, un robo, diga este, si aquí hay una persona que me empieza a criticar o esto, pues no sé, es mi punto de vista, como un espacio en claro, donde se eduque a la persona con respecto a su duelo, en donde esta persona aprenda habilidades correspondientes a su duelo, eh, se quede, se hospede en este lugar y cuando ya esté listo, pues pueda marcharse. Igual que los X-Men. ¿Y sabes por qué hago esta analogía? Que puede que para muchos sea ridícula, para mí no. ¿Cuál es la característica principal de los X-Men en el universo cinematográfico de Marvel? La característica que todos tienen en común. ¿Cuál sería? ay, pues, pues exiliados con sus padres, ¿no? O sea, no tienen Exiliados y sobre todo solos. solos. Se sienten absolutamente solos porque se sienten raros, se sienten diferentes. Yo me Ujú. siento raro, yo me siento diferente, yo a veces siento que no soy un ser humano normal, eh, yo y mis ocurrencias. Y entonces uno como se pierde y se pierde mucho, pues qué mejor que estar en un lugar absolutamente controlado Ujú. y claramente bajo la orientación de personas que realmente quieran prestar sus servicios y que tampoco se incomoden por moverse de un lugar a otro. ¿Mm? Sí, exacto. De hecho, están los grupos de apoyo precisamente para pérdida de duelo. Sí hay grupos, pero no una estancia como tal. Es solamente hay grupos donde se platica, se trabaja, igual muy similares a los grupos de apoyo de comedores compulsivos, alcohólicos anónimos, pero son menos, como menos frecuentes o no los ves tan, bueno, al menos yo no he visto todavía. Sí he visto asociaciones que hacen trabajo de duelos, pero los grupos de apoyo, no sé si tenga relación porque pues obviamente si vas y quieres llevar a toda tu familia, pues quieres que sea un trabajo individual, ¿no? Que es realmente donde se han enfocado los estudios, ¿no? O sea, al trabajo en dinámica de grupo, pero de la familia en proceso de duelo, más así un grupo como tal, pues Claro. no lo he visto. No, pues yo dije esto de los X-Men por el simple hecho de que uno se siente en esta condición de soledad, Ujú, en esta condición como si el mundo fuera absolutamente diferente al despertarte. ujú, Y el hecho de fortalecer estas habilidades te permite conocerte mucho más, que es, digamos, la esencia fundamental de todo esto, ¿cierto? ujú, La finalidad del duelo es la aceptación, pero dentro del proceso de la aceptación está el conocerte mucho más, guiándonos
por ese camino creativo que tú estás realizando y que te están orientando, ¿vale? Para construirlo. Y así entender que tú eres un ser lleno de muchas posibilidades, de muchas capacidades y que no tienes por qué sentirte diferente ante los demás, Claro. porque esto es algo completamente natural, Sí. ¿cierto? Y creo yo que esta analogía pues nos permite pues abrir, digamos, a la pregunta que una persona con duelo no es que realmente está desesperanzada o realmente se desconoce o realmente cambia o y obviamente pues ese cambio a qué quiere que lo oriente, ¿cierto? Personalmente yo quiero que me oriente a ser una gran persona, a ser un gran psicólogo y a honrar siempre la memoria de mi abuela, ¿vale? Ujú. Como estas personas, pues también pueden, digamos que, mostrar ese poder, mostrar esa fuerza, mostrar que pueden ser cada vez mejores que el ayer, ¿no? El universo cinematográfico de Marvel, más allá de lo gráfico, de la ficción, te muestran esos mensajes valiosísimos, ¿vale? Ujú. Um, eh, claramente hay personajes que entran absolutamente destruidos, absolutamente solitarios, absolutamente pues con una vida bastante dura, pero a la final muestra realmente quiénes son, deslumbrando su poder y dándose pues a conocer por su talento y por su calidad de persona y sin permitirse de pronto pues digamos que caer en absolutamente la desesperanza, ¿cierto? Exacto. Por ejemplo, Logan es uno de estos personajes, ¿no? Sí. Tú ves a Logan y Logan lo ha perdido todo incluso desde los siglos de los siglos de los siglos, porque Logan es, pues, un personaje tremendamente antiguo. Y si bien es un antihéroe, nos demuestra en cada película o en cada cómic que es capaz de ir más allá y que es capaz de tener un corazón tremendamente noble, ¿vale? Y claramente, pues muchas de sus habilidades no son completamente empíricas, sino que fueron bastante desarrolladas en la escuela, ¿cierto? Ujú. Igual se me queda la palabra, no Mystic, sino la chica que tomaba y absorbía la vida de una persona, ¿cómo era que se llamaba? ¿Tú te acuerdas? Ay, toma la vida. Esta No. que no podía besar a alguien porque lo volvía nada. Sí, sí, la de Cyclops, ay, pero Bueno, no es cierto, no recuerdo. claramente, pues ella aprendió y comprendió a llevar esto, ¿cierto? Y Ujú. a que de alguna u otra manera, pues fuera una fuente muy importante para los X-Men, ¿cierto? Por el otro lado tenemos a Magneto. Magneto, pues sí que perdió absolutamente muchas cosas en su vida, pero a la final se organizó como un líder de ciertas personas que querían seguirlo a él y Ujú. claramente tampoco fue que se hundió, ¿cierto? Sino que permaneció un tiempo evolucionando y creciendo. Creo que ese es el trasfondo de todos estos cómics del universo cinematográfico de Marvel, más allá de lo básico, ¿no? Claro. Nosotros, en un estado de duelo, por más intenso que sea, no estamos absolutamente perdidos, ¿cierto? La tristeza no nos está absorbiendo porque sí, ¿cierto? Nosotros tenemos la opción de utilizar esta tristeza como un recurso, ¿cierto? Y es un recurso fundamental para la activación conductual, ya que si bien yo estoy triste, puedo hacer cosas valiosas, si bien yo estoy lastimado, puedo hacer cosas valiosas, si yo estoy solo, puedo hacer cosas valiosas y naturalmente honrando a ese ser querido, ¿vale? Entonces, creo que la analogía es bastante coherente, incluso si nos están viendo adolescentes que conocen el universo cinematográfico de Marvel o personas de la cultura pop que conocen el universo cinematográfico de Marvel, pues sabrán que naturalmente eso puede ser incluso un inicio para utilizarlo como una metáfora y darnos fuerza con esa metáfora, ¿no? Eh, no sé, es lo que yo estoy viendo, es lo que yo estoy experimentando por mi propia cuenta. Y digamos lo de WandaVision, WandaVision es muy bacana para explicar el duelo, muy bacana. Tú te viste los últimos capítulos? ¿Tú te viste todos los capítulos de WandaVision en Disney Plus? No, Bueno, no. pues hay que verlos porque es el proceso de duelo de Wanda, ¿cierto? Ujú. Y es un proceso bastante interesante porque incluso se ve cómo Wanda llega a ser más de lo que se creía, sorprendiendo a toda la audiencia, pero digamos que le hace falta trabajar mucho más ese duelo. No te spoileo más porque también es una tarea para ti. Va, sí, El sí, Rey no. León, el Rey León uno, Sí. Simba,
pues se sintió culpable por la muerte de su papá, porque fue influenciado por Scar, ¿cierto? ¿Mm? Y obviamente pues cargó con mucho, con ese dolor, con ese remordimiento durante mucho tiempo, hasta que se dio cuenta que puede ser la representación de su padre quien habita en su corazón, quien lo inspira a pesar de no estar aquí, ¿vale? Y Honrando. entonces, claro, entonces la honradez, ¿cierto? El respeto a ese ser querido seguramente es una variable clave para, en el universo de los X-Men, amplificar nuestros poderes, así como también en lo que yo estoy hablando de WandaVision también y en el Rey León, para tomar un punto de responsabilidades y de acciones comprometidas que lleven a que la persona crezca honrando a ese ser querido en el caso del Rey León. Se pueden ver muchos gradientes de películas correspondientes a la aceptación y compromiso y al duelo y las estamos trabajando y en estos gradientes claramente se ve la desesperanza creativa, se ve ese camino alterno, que si bien es un camino con muchas posibilidades, con muchas sensaciones, con muchas emociones, es importante sentirlo, es importante pues vivirlo, ¿cierto? Como bien lo decía, y vuelvo a mencionar, otra película, me puede crear friki, me puede creer lo que usted quiera. Batman el Caballero de la Noche, ¿sí te la viste? Sí, sí, cómo no. Cuando pierde a Rachel en la explosión con dos caras, con el Guasón. Pero ¿Qué pues, pasa cuando pierde a Rachel? Explícanos esa escena. ¿Qué pasa? no, pues él va y se encierra con el guasón y le pone una, pero gacha. Lo golpea Ah, hasta bueno, pero todo. eso sucede en los cómics. Yo estoy hablando de la película de Christopher Nolan. Bueno, en la película de Christopher Nolan, cuando Batman pierde a Rachel, se sienta y se quita el casco, ¿vale? Y entonces se resigna, se pone triste, se pone muy mal. Pero Alfred le dice algo muy importante a Batman, que es que entre la noche más oscura es, más se acerca el amanecer, ¿vale? Y nosotros en ese contexto de duelo podemos vivir con noches muy oscuras y muy profundas, pero si creemos que el amanecer cada vez está más cerca, nosotros debemos comportarnos, ¿cierto? Para perseguir este amanecer y claramente para conocer más posibilidades en nuestra vida, no para desfallecer y no para perder las oportunidades. Ahora bien, es normal que el paciente o es normal que nosotros en un contexto de duelo no las queramos tomar, está bien, pero no nos debemos quedar ahí, ¿vale? ¿Por qué crees que esto es importante? Porque de alguna manera tenemos que voltear a ver qué es valioso para nosotros, qué es dentro de todo el contexto, qué más tenemos como recurso para poder avanzar. A lo mejor en ese momento no podemos verlo de esa manera, ¿no? A lo mejor todo es oscuro, así retomando lo que me comentaste hace un momento, o sea, todo es oscuro, pero incluso en lo más profundo de la oscuridad nuestros ojos se adaptan. Pueden ver siluetas, pueden ver pequeños destellos. No vas a ver como si fuera el día, pero a final de cuentas sí tenemos un proceso de adaptación. O sea, nuestros ojos se adaptan a la oscuridad y también nosotros como seres humanos podemos adaptarnos a una situación de pérdida o de duelo, siempre y cuando también pues estemos en la disposición y quien nos esté acompañando en ese proceso, nuestras redes de apoyo, pues tengan también el conocimiento o al menos la capacidad de comprender que es distinto para cada persona y que puede ser mi proceso, pero está comprendiendo, ¿no? Que es parte de mi proceso y ellos también pueden llevar su proceso. Ujú, correcto. Aquí hay un comentario que me llama mucho la atención antes de seguir con la sección de películas y duelo. Dice, si la persona sí tiene familia, pero no es una familia funcional o que te dé apoyo que tú necesitas, sino al contrario que te hace sentir peor e incómoda con su comportamiento, pero también ellos están enfermos, ¿qué sería lo más óptimo para hacer? ¿Apoyarlos a costa de tu incomodidad o qué? Le Ok, damos la pregunta para que la puedas responder, para que la podamos responder, obviamente. sería lo más óptimo apoyarlos a costa de tu incomodidad. Híjole, pues el contexto es complicado, ¿no? Es complicado porque si ya hay conflicto previo con todos alrededor, pero quieres ayudar, puede ser que tu naturaleza de apoyo pueda dejar pasar un momento la incomodidad de conflicto, la incomodidad de esta parte, pero ya es
depende mucho de la persona, si tiene esa disposición y obviamente la capacidad para hacerlo a razón de que está viviendo también su propio duelo. Entonces, es complicado decir, ah, no, es que sí, apóyalos y luego ya ellos que lo vivan y luego lo vives tú. Tiene mucho que ver el cómo se da la parte del conflicto, o sea, la parte no funcional de la familia y sobre todo la disposición de la persona, porque a veces se da en familias grandes que el cuidador primario asume el rol de líder, ¿no? Y a pesar de tener esos conflictos, logra sacar adelante el proceso de duelo grupal y reconoce en cada uno que de qué manera están viviendo su duelo y a su vez él vive su duelo, generalmente, digo, no es una regla, pero generalmente lo vive en silencio porque está esta voz detrás, es que tienes que ser el fuerte, es que tienes que hacerlo. Entonces, esta parte de la disposición de la persona que también está viviendo duelo es fundamental comprenderla. No, no me atrevo a decir, no, si puedes hacerlo, hazlo, apoya, porque qué tal si tu naturaleza no es, o sea, tú dices, sabes que yo no quiero, no me nace ayudarles, yo quiero vivir mi proceso, también es válido. No necesariamente en familia se tiene que vivir el proceso grupal para que todos salgan adelante. A lo mejor hay personas que se separan para vivirlo de manera individual porque ya saben de alguna manera cómo cada uno de los miembros lo pueden vivir. Entonces, es complicado dar una respuesta así, pero hay muchas vertientes, ¿no? Claro, no, es que hablar de duelo es tremendamente complicado. Es tremendamente complicado, no es algo sencillo. Y en la posición del terapeuta, pues va a ser tremendamente más complicado, porque puede que existan muchas habilidades, puede que existan muchos recursos, pero, pero es un tema delicado. Yo digo que para establecer una muy buena activación conductual y generar una desesperanza, un camino alterno dentro del componente de la desesperanza creativa, yo digo que lo principal es saber validar las cosas que hace el paciente, ¿cierto? Y saberlas validar implica saberlas resignificar y reforzar positivamente en consulta. Muchos terapeutas pues olvidamos ciertas cositas que pueden ser muy importantes para el proceso. Por ejemplo, olvidamos cómo viste el paciente, cómo estaba siguiendo vestiéndose el paciente, ¿cierto? Olvidamos la dificultad que tuvo el paciente para llegar, olvidamos los gastos económicos que tiene para llegar y claramente son cosas que deben fortalecerse. Naturalmente aquí también estaremos hablando de la psicoterapia analítico funcional, puesto que encontramos tres tipos de conductas clínicamente relevantes como la CSR1, la CSR1 pues son la conducta problema, ¿vale? Que nosotros debemos identificar. La CSR2 corresponde pues a las conductas alternas, que de alguna u otra forma pues debemos fortalecer tanto pues en la consulta como en el contexto natural, ¿cierto? Tanto en el contexto controlado como en el contexto natural. Y luego tenemos la CSR3 que básicamente son las conductas dirigidas hacia la introspección y obviamente hacia la búsqueda del origen de la CSR1 y que funciona básicamente como una reflexión terapéutica en la sesión, ¿vale? En función a pues todo lo correspondiente a la asertividad, al diálogo, a la empatía que uno debe tener por el paciente. Y pues nosotros ahí estamos viendo cómo pues esta influencia puede funcionar o puede estar presente en la desesperanza creativa como componente, resignificando la vida del paciente con cosas muy mínimas. Eso fue lo que pronto nos dice, pues nos decía un profesor en la universidad, el profesor Lauren Marshall, que lo quiero mucho, que me dictó ACT, ¿cierto? Si de pronto algún día me ven alguno de mis directos, aquí le mando el saludito nuevamente. Igual a Claudia Valencia, que también fue mi supervisora en clínica y también me enseñó ACT, pues hay que resignificar esas actividades y claramente bajo el contexto, bajo una naturalidad, bajo el contexto de la naturalidad, sin fingir, ¿no? Porque el paciente detecta cuándo sí, cuándo no. Uh, y creo que esto lo va apoyando con el paso del tiempo, ¿cierto? Creo que incluso el hecho de acompañarlo en sesión sin que hable, porque no quiera hacerlo, también es importante. De todas maneras, asistió a la sesión, es importante pues resignificarlo, ¿no? A mí, pues no es que me critiquen mucho, sino pues siempre me preguntan por qué tengo que usar el mismo recurso, por qué tengo que hablar del mismo recurso, que por ejemplo
suelo decir en mis conferencias o puedo decir en mis clases que es el video de Te presto mis alas. Yo sé que ese video ya está bastante trillado en nosotros y obviamente pues me lo dicen otra vez el mismo ejemplo, no, pero me parece un video hermoso porque eso es lo que de hecho pues se puede hacer en un contexto de duelo o de pérdida, acompañar al paciente, ¿cierto? Y tomar datos de lo que suceda en cada sesión. Personalmente me sentiría cómodo así con un terapeuta que simplemente me acompañe cuando yo quiera llorar, me acompañe cuando yo quiera manifestar algún tipo de rabia, algún tipo de malentendido. Y obviamente que el terapeuta sea consciente que esto no va a durar 6 o 7 sesiones, sino que va a influir en el medio ambiente, las respectivas variables ambientales, para que pues yo tenga un cambio, ¿cierto? Que no me presionen. Creo que lo menos que uno debe hacer en sesión es presionar. Hay psicólogos que presionan, hay psicólogos que se frustran y entonces resultan pues remitiendo. Y claramente hay que entenderlos porque es algo completamente difícil, algo completamente complicado, pero, pero sí que se tiene que de alguna u otra manera pues hacer, ¿cierto? Al igual que PAF, al igual que DBT, que por aquí la mencionaron de hecho, y creo que esto es importante como acompañamiento y como proceso y de alguna u otra manera ahí estaremos aplicando algún tipo de diseño de reversión, por ejemplo el BAB, ¿vale? Ujú. Primero la intervención, luego la línea de base, luego otra revisión de la intervención y por último pues verificar la conducta después de haber aplicado la anterior intervención, ¿cierto? Creo que esto en sujetos intrasujetos, en sujetos intrasujetos, en diseños intrasujetos, pues puede funcionar, puede ser efectivo y, y bueno, pues eso es lo que yo opino con respecto a todo este proceso de la validación y de los comportamientos que se manifiestan en el duelo y que pueden fortalecerse. Ah, ahora bien, hablemos un poco de las pruebas, ¿vale? Claro. ¿Cuáles son esas pruebas que nosotros debemos tener en cuenta para valorar el hecho de la complejidad del duelo? ¿Cuáles crees que funcionan? Bueno, para tener un espectro más amplio de lo que está sucediendo y poder identificar nosotros sin llegar a ocupar muchas sesiones, podemos aplicar el cuestionario de aceptación y acción, el número 2, que mide la manera genérica de la evitación experiencial y la aceptación psicológica. Son 7 ítems, escala tipo Likert, y las puntuaciones más altas indican a mayor grado de evitación experiencial, menor aceptación de psicológica, o sea, son a mayor puntuación, hay menos flexibilidad psicológica dada la situación, ¿no? Entonces, es un cuestionario que aplicamos nosotros como terapeutas SAC, casi casi por regla, pero es solamente para hacer una pequeña medición. Está sencillo y pues en realidad puede servir de mucho apoyo. Tenemos el inventario de depresión de Beck, número 2. Es uno de los instrumentos más utilizados para detectar y medir la gravedad de la depresión. Son 21 ítems, que también escala tipo Likert, y tiene 16 ítems que nos ayudan a medir cuestiones extraordinarias o especiales, ¿no? Que son los patrones de sueño, el cambio de apetito, y estos se puntúan en escalas de 7, ¿no? Entonces, tenemos estas escalas a nivel ya terapéutico, yo manejo muchas preguntas respecto a los hábitos, porque eso también me da una idea, reforzado con el inventario de depresión de Beck, un cuestionario así muy informal, por así decirlo, me da una idea, ¿no? De qué hábitos son los que están mermando la calidad de vida de la persona, y obviamente pues tomo mis notas para poder pues realizar un modelo de intervención más acertado a la persona, ¿no? O sea, es importante tener estos inventarios, pero pues también uno debe de hacer sus pequeñas anotaciones o aportes, ¿no? Tenemos cuestionario de ansiedad de estado de rasgo, el STAI, y se utiliza para evaluar los conceptos independientes de la ansiedad. Tenemos la ansiedad de estado, que se evalúa como un estado emocional transitorio caracterizado por sentimientos de atención y aprehensión con hiperactividad del sistema nervioso autónomo. Y por otro lado está la ansiedad como rasgo, cuyo fin principal es identificar a los sujetos con una propensión ansiosa relativamente estable. ¿Ok? ¿Por qué lo usamos en el proceso de duelo? Pues
por todas las fases que se pueden presentar, si hubo un estado de shock, si fue una pérdida muy repentina, súbita, pues ahí podemos darnos cuenta si los niveles de ansiedad están afectando de manera, pues ahora sí, totalitaria o de manera total el desempeño de la persona, si todavía no sale del estado de shock, si bien son periodos cortos en teoría los que deberían de ser, a veces sumado al shock, pues podemos tener esta parte del estrés postraumático que se puede estar presentando subsecuentemente en pequeños eventos que puedan detonar o recordar o experienciar a la persona si fue un suceso de shock muy, muy impactante, ¿no? Que estuvo presente en ese momento. Y por último, pues tenemos el inventario de experiencias de duelo. El objetivo del test es evaluar las áreas emocionales, somáticas y relacionales del cliente. Está compuesto por 135 ítems que a su vez se dividen en 18 subescalas. 3 de validez, negación, respuestas atípicas, deseabilidad social. 9 clínicas, que son desesperanza, enfado, culpa, aislamiento social, pérdida de control, rumiación, despersonalización, somatización y ansiedad ante la muerte. Y 6 experimentales, alteraciones del sueño, pérdida de apetito, pérdida de energía, síntomas físicos, optimismo, desesperanza y dependencia. Y el formato de respuesta es dicotómico. ¿Qué hacemos con estas cuatro herramientas? Pues las cruzamos y tratamos de ver los resultados si son similares y hacemos nuestra propia escala o nuestras propias pues anotaciones al respecto para la consideración y elaboración del proceso de intervención o de acompañamiento que vamos a realizar con la persona. Cabe mencionar que es importantísimo tener nosotros la escucha activa muy, muy desarrollada, el lenguaje corporal, absolutamente todo lo que tenga que ver con la persona lo debemos de considerar porque si dejamos pasar estos pequeños detalles, muy probablemente nuestra intervención no vaya a ser óptima para la persona y pues como saben, nosotros nos dedicamos a eso, ¿no? A tratar de proporcionar el mejor apoyo y lo más eficiente posible y lo más acertado y hecho prácticamente a la medida del paciente. Siempre medito, ¿no? Con los datos ahí. No es que nosotros nos convertamos en unos escuchas y ya están unos consejeros, no, somos psicólogos, ¿no? Y los psicólogos, si bien deben acompañar de la forma más gentil, de la forma más dulce, pues también deben llevar a cabo estrategias cuantitativas y cualitativas, análisis funcional y este tipo de pruebas para, pues, evidenciar cambios en la variable dependiente, ¿no? Recuerden que siempre dependeremos de la variable independiente, quien afecta a la dependiente, es decir, dependeremos del tratamiento, que afectará pues el repertorio comportamental de pues nuestro paciente, ¿listo? Y finalmente, pues ya para cerrar, porque yo sé que están cansados, Oscar ya quiere irse a descansar, dice, mire, es que una entrevista de una hora es una hora y ya llevo una hora y 22 minutos, me duele el trasero. Para nada. No, Yo, está muy padre. yo estaba pensando en los pacientes de Oscar, yo decía, no, este mano hoy no puedo trabajar por eso. No, no, sí me di tiempo de margen, ¿eh? Ah, No listo, hay, no hay perfecto. problema, no hay problema. Aquí tenemos otro, otro comentario, dice, ¿cómo se debe manejar cuando el paciente manifiesta que le duele mucho la ausencia de su ser querido, pero no llora? Porque se considera una persona fuerte y no quiere mostrar su debilidad, aún teniendo red de apoyo, no le gustan las demostraciones de afecto. Otro caso heavy para el psicólogo, otro caso complejo para el psicólogo. ¿Qué podemos hacer ahí, Oscar? Bueno, en primera instancia, si él accede a llevar el acompañamiento de manera individual, acompañamiento en el proceso de duelo, pérdida, pues ahora sí que es el trabajo individual del terapeuta, ¿no? En cómo empezar a aperturar o que se aperture de dónde sale esta fortaleza, porque pues yo presentaría el cuadro de las emociones, ¿no? ¿Sabes qué? Estas son las emociones básicas, cuáles indican fortaleza, cuáles indican debilidad, y en base a la experiencia y a lo que el paciente me diga, yo iré ajustando lo que es del proceso de intervención para que él pueda aperturarse hacia mí, porque este grado de, o este símbolo de fortaleza surge
de alguna parte, ¿no? Entonces yo me enfocaría más en identificar esa parte y una vez ya identificado, ya podríamos iniciar el proceso. Ok, bueno, esta fortaleza, si bien fue inculcada, si bien fue establecida por ti mismo, porque también lo puede hacer el paciente en el paso del tiempo, que es muy similar al caso que platiqué, ¿no? Del cuidador primario que asume la fortaleza y absorbe el duelo de la familia, pues tenemos que conocer de dónde nace y si no lo sabe, pues tratar de elaborar alguna estrategia para llegar al punto de la fortaleza. ¿Qué indica fortaleza para esa persona? ¿Por qué el llorar es malo? O sea, empezar a hacer pequeños cuestionamientos sin llegar a ser agresivos, pero sí tratar de develar el motivo por el cual él presenta o él manifiesta esta fortaleza, ¿no? O esta situación. Claro, sí. Muy importante. Creo que la pregunta se ha resuelto. Y bueno, la pregunta del millón. Si bien estamos hablando del proceso de ACT en difusión, ¿qué hacer con el mindfulness? ¿Cómo apoyarías a un paciente en este estado, además de todo lo estructurado, con ejercicios de mindfulness? ¿Ok? En sesión, al inicio, digo, a veces pueden llegar llorando, ¿no? A veces pueden llegar devastados, pero tratar de empezar con técnicas de respiración cortas, 5 o 6 respiraciones, 3 si lo quieren, y durante el proceso, si existe alguna pausa donde el paciente está, pues, muy, muy triste y todo, hacer una respiración y traernos al momento presente, tratar de estar ahí para que puedan convivir un poco con esa emoción, una pequeña exposición, pero luego retomar, ¿no? No dejar mucho tiempo la fusión, que bueno, que ocurra una fusión, porque nos podríamos ir a otro rubro que tal vez en ese momento no quisiéramos llegar nosotros como terapeutas a esa parte de que se fusione con la tristeza, que se entregue completamente y se pierda tiempo valioso para la sesión del paciente. Digo, yo trabajaría mindfulness, pero dosificado, ¿no? Muy, muy pequeñito para no entrar en, vamos a hacer una meditación de 15 minutos, concéntrate, olvídate, nos perderíamos simplemente no funcionaría, yo pienso. Claro, y mucho menos porque el paciente está absolutamente inmerso en lo que sucedió, ¿no? Y si bien es importante, pues, no permitir esas fusiones o que el paciente se entregue, ¿cierto? Ah, pues creo que van a haber diferentes momentos en donde sí que se va a entregar y en donde otros sí que lo vamos a tener que sacar nuevamente, ¿cierto? Resignificando ese sufrimiento, resignificando lo que está sucediendo y obviamente, pues mediante la decencia, la empatía, el sentido humano. ah, Sin embargo, siempre corremos ese riesgo de que pues se desconecte y está el mindfulness, como tú lo dices, para que entre en conciencia de lo que está pasando y obviamente sepa que si bien la tristeza hace parte de su vida, hace parte de su existencia, pues no quiere decir que la tristeza entera lo abarque, ¿no? Y que muy probablemente lo haga tomar un camino sin sentido. Aquí estamos hablando del componente de la esperanza creativa. Y yo creo que ya hemos hablado que existen dos caminos, un camino sin sentido y un camino alterno, pues optar porque rechace cualquier oportunidad que se le presente en el camino sin sentido. Pero tenemos un problema y es que los pacientes con depresión, con duelo especialmente, pareciera como si no quisieran abandonar ese nido. Ujú. ¿Por qué razón nosotros, las personas con duelo, las personas con una pérdida bastante intensa, queremos como refugiarnos, queremos como, no, 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 yo no quiero salir, yo quiero estar aquí en mi dolor, inmerso en mi sufrimiento? Porque es que esto genera, de hecho, frustración no solamente en los terapeutas, sino también en las familias. Yo te aseguro que, pues, como yo viví ese momento, pues varios familiares míos se sintieron bastante frustrados porque es que no me sacaban en un punto en donde yo no podía, yo intentaba, yo decía, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento en donde el paciente dice, no me jodan la vida, yo no quiero hacer nada, quiero simplemente estar en esta burbuja y no salir? ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué ideas se te ocurren a ti? Pues en ese momento
Pero si ya llegó a sesión, si ya llegó a sesión, entonces preguntar primero si quiere hablar, no quiere hablar, no, no quiero hablar, ok, nos sentamos el tiempo necesario y no cuestionar. Al menos yo no cuestionaría el por qué no quiere hablar, solamente quiere estar pensando, quiere estar sumergido, ok, y llegará el momento oportuno en el cual yo pudiera hacer alguna pregunta. En este momento ya podrías compartirme, si gustas compartirme qué está sucediendo o por qué llegaste sin hablar. No, es que estoy, o sea, tratar de buscar esa interacción inicialmente, ¿no? Y después de eso, ya empezar a identificar qué es lo que sí quiere hacer y qué es lo que no quiere hacer. Probablemente fue a sesión, pero no quería hablar, entonces ya se identificó. Si quiere hablar, pero no quiere tocar cierto tema, ok, empezar a darle forma a la intervención de esa sesión específicamente. Obviamente, si esto persiste con los días y él ya no quiere hablar y todo, pues ya tendríamos que buscar alguna otra alternativa de canalización, o no sé si a lo mejor estuvo bajo medicación, se abre otro panorama de lo que está sucediendo. Eh, sí, eh, tenía otra pregunta, incluso, bueno, pues una pregunta enfocada en la respuesta que yo daría. Ujú. Sí, no sé, es que yo pienso en mi pasado y sé que de pronto es un poco inconveniente pues compartir ciertas experiencias y luego pues hablar en términos teóricos, no sé qué tan conveniente o inconveniente sea. Yo aquí me estoy desahogando con Oscar y con muchas personas, a mí no me importa. Pero hombre, si a mí me llega, por ejemplo, el caso de una persona y esta persona no habla, esta persona no dice, esta persona nada, y simplemente se me acerca y me dice que le di un abrazo, me importa un comino lo que me digan aquí, yo se lo daría. Igual. Me importa un carajo lo que digan. Uy, Juan David es muy antiético. Uy, Juan David, cómo es que va a abrazar a los pacientes? Uy, órale, güey, Juan David es bien antiético. No mames, güey, ¿cómo que? Me importa un carajo, yo lo abrazaría. Porque es que eso hace parte de alguna otra manera de la relación terapéutica, ¿cierto? Y hace parte naturalmente de la misma conducta que queremos incrementar. Yo lo abrazaría, yo la abrazaría, ¿vale? ¿Y sabes por qué lo digo? Porque en esa ocasión también me resultó una niña con duelo, había perdido a su abuelito y la niña llegó y yo, ¿qué pasó, mi corazón? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás llorando? Entonces me acordé, ¿cierto? Ah, ok, ya sé. Le pasé un juguete, le pasé y yo tenía otro juguete, jugamos con los juguetes, ¿cierto? Pero la niña tenía muy poco ánimo y al final ella simplemente se le escurrió una lagrimita y corrió a abrazarme. Y yo me quedé como, pero yo tenía 21 años de edad, yo no sabía, o sea, yo poca experiencia tenía, yo me quedé así, entonces como que le hice así en la manita, pero obviamente con el paso del tiempo sí la abracé eh, y ella se sintió de pronto cómoda en ese momento y se soltó. Profes que me siento así, profes que no sé qué, profes que sí sé más, profes que yo lo perdí, profes que extraño a mi abuelo, profe. Y paré de contar, ¿cierto? Pero creo que los actos más nobles y humanos son necesarios en el contexto terapéutico y no rechazarlos, porque es que yo he visto analistas de la conducta que incluso con un saludo cuando van a abrazarlos, no, no me toque, don't touch me. Uh, eh, chao, out, fuera, bueno, como sea. No, yo creo que eso en un duelo no funciona. ¿Tú crees que sea conveniente de pronto dar ese tipo de, de gestos de afectividad al paciente, obviamente teniendo consideración de que eres el terapeuta o eres el profesor? ¿Tú crees que sea importante? Sí, pero también somos seres humanos y somos, en teoría, seres que conocen de la empatía y conocen de las emociones, y a veces un abrazo puede sanar un sinfín de heridas que ni siquiera sabemos. A lo mejor está en ese momento el proceso de duelo y el abrazo permite que suelte, pero no sabes que está sanando, que ni siquiera va a entrar en el contexto terapéutico. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que
si es una expresión que nace del paciente, siempre delimitando, ¿no? Los límites terapéuticos y todo, pero si eso va a ayudar, estoy totalmente de acuerdo. Yo creería que sí. Porque es que eso es lo que uno necesita, Oscar, la verdad. Porque yo estoy aquí como, yo estoy aquí como psicólogo, como profesor, así como también como experiencia de vida. Uno necesita un abrazo porque es que uno ya empieza a entender que las cosas son tan insostenibles que uno decide abrazar a la mamá o decide abrazar al abuelo, a pesar de que de pronto no hayan habido conversaciones bastante profundas, uno abraza, uno busca el abrazo, ¿cierto? A veces será incluso por términos filogenéticos que uno lo busque, ¿cierto? El apoyo desde las generaciones de hace 10.000 millones de años, pero lo único que si uno busca es como un espacio en donde compartir con una persona o incluso tener algún tipo de contacto físico con esta persona, ¿vale? Es importante siempre, pues, limitarnos, ¿cierto? Nosotros somos los terapeutas, nosotros no somos, ¿cierto? Pero creo que un abrazo de vez en cuando o un estrechón de manos de vez en cuando valdría la pena, ¿vale? Porque fortalece la relación terapéutica y porque obviamente el paciente quiere estar en un contexto de calidez, no en un contexto de frialdad. Exacto. ¿M? Y creo que si somos fríos en un contexto de duelo, tratando el duelo y mucho más con aceptación y compromiso, pues no estamos haciendo nada. ¿Qué tanto sirve la frialdad en la aceptación y compromiso, Oscar? Absolutamente de nada. No, Ujú. nos lleva a un callejón sin salida. O sea, realmente puedes exponer absolutamente todos los componentes, puedes ponerlo metódicamente, como si fuera una receta, y nos va a llevar al fracaso. ¿Por qué? Porque tienes que ajustarlo. O sea, realmente no existe un patrón de cómo hacerlo. Existen modelos de intervención, pero en realidad no está escrito cómo debe de hacerse porque es en función de quien llega con nosotros. Realmente él, a través de nosotros, va a dictar cómo va a ser su tratamiento. Eso para mí es ACT, ¿no? Eso es lo que representa ACT para mí. Claro. Eh, entonces, mis queridos y mis queridas, aprender esta noche que independientemente de los casos de duelo, toda terapia, sea de primera, segunda o tercera generación, funciona con el sentido humano, porque no sacamos absolutamente nada tratando de configurar fríamente un comportamiento cuando realmente sabemos que el ser humano es mucho más que la conducta. No lo dice solamente los libros de ACT, sino también hasta la misma María Jesús Fruján. Nosotros no solamente somos conducta, somos seres humanos y estamos tratando con seres humanos, ¿no? Y es importante validar constantemente esta humanidad. Oiga, dije la palabra Fruján y aumentaron las visualizaciones a 30. Oiga, sí que a 31, mire, sí que le tienen cariño a la señora, Dios mío, Virgen Santísima, que sí que le tienen un respeto, es como Froján, maldita sea. Skinner se va a sentir celoso, Skinner se va a sentir celoso y les va a jalar los pies. Mire, 32 personas, ¿Es Frojan? Froján, 40 personas. No, es un genio. Ella es tremenda, ella es muy, muy chévere, ¿vale? Y me gusta mucho que diga ese tipo de cosas y claramente, pues debemos apreciarlas. Ay, mentirme. Pues debemos apreciarlas y obviamente, pues considerarlas como psicólogos y como, también como grandes personas, ¿cierto? Bueno. Ya para finalizar, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna sugerencia? ¿Tienen algún comentario? ¿Les gustó este directo? ¿No les gustó este directo? ¿Les pareció un asco este directo? ¿Les pareció chévere este directo? Solamente suéltenla, porque no importa lo que suelten, vamos a seguir haciendo directos, ¿vale? Así que eso sonó muy directo. Si tienen algún comentario, pues pueden hacerlo sin ningún problema. Yo solamente, mientras las personas pues hacen comentarios, quisiera saber cómo te sentiste en este ejercicio, Oscar, de 1 hora y 38 minutos de duración. Pues la verdad me sentí muy bien. De hecho, es mi primer directo platicando sobre el tema de duelo, de pérdida. Pero espero que vengan más. Me sentí muy cómodo, estuvo muy dinámico. Es que van a Eh, venir más, no crea que van a venir más porque usted está conmigo aquí estudiando y van a venir más, no crean. Bueno, continúa, Perfecto, continúa. venga. Y tenemos también, pues les compartimos nuestras experiencias, los materiales que se emplean para más o menos tener una estructura de la guía. A mí me gusta mucho trabajar de esa manera, tener al menos una estructura cuantitativa en cuestión
de lo que son los inventarios y demás, para que tengamos una noción. Y es una recomendación que le hago a todos mis colegas que no lo hacen o que no tienen algún norte de cómo trabajarlo, pues con toda confianza que nos pregunten. Digo, Juan David es mi maestro, tiene mucha preparación. Yo la verdad recomiendo que tomen sus clases. Yo ya he tomado varios de sus cursos y sigo en formación, pero también se ha desarrollado una amistad muy cálida y sobre todo pues estos espacios de divulgación que para mí son geniales porque de alguna manera nos vamos conociendo en la comunidad todos, aunque estemos en Colombia, en México, en Estados Unidos, en cualquier parte, pues la tecnología ya nos lleva a esto, ¿no? Entonces, mientras más seamos y más podamos compartir y exponer puntos de vista y sobre todo trabajarlos para sacar lo mejor, bueno, la mejor divulgación para el beneficio de quienes se acercan con nosotros a terapia, pues bienvenidos. O sea, realmente yo estoy aperturado a este tipo de espacios y esperando la siguiente, claro. Si te motivaste a hacer la siguiente o te sentiste nervioso, ¿cómo te sentiste? O sea, chévere, ¿no? Es interesante y más si uno lo hace relajado. Uno Sí, lo no, hace de verdad que tranquilo. estuvo muy bien, relajado, tranquilo. Yo creo que me tenso más en hacer los videos yo, en eso, que estar en vivo platicando sobre estos temas, ¿no? Pero en realidad me encantó mucho, te agradezco mucho la oportunidad y pues que vengan los que tengan que venir. Claro que sí, excelente. Sí. Bueno, mis queridos y mis queridas, ha sido todo por hoy. 1 hora y 40 minutos, 24 personas, 24 clientes fieles, 24 estudiantes fieles a mi particular forma de ser, a mi particular forma de enseñar. Les agradezco mucho. Espero hayan aprendido muchísimo esta noche. Espero pues que se hayan llevado muchos mensajes. Claramente mensajes correspondientes con su educación, correspondiente con su sentido humano. Espero que la hayan pasado muy bien. Oscar, yo esto no debería llamarlo directo, sino como una especie de broadcast, algo así, Sí, es ¿cierto? un Se webinar sentía como casi. broadcast, como ahí hablando, o sea, me pueden llamar a una emisora y puedo hablar toda la noche. Entonces, Muy sí, padre, muy padre. gracias por este broadcast a muchas personas, por este espacio. Y pues nada, no seamos tan cuadriculados, que es lo mismo que siempre digo, deje de ser tan cuadriculado, que la vida es más, como decía Celia Cruz, la vida es bella, ¿cierto? La vida no consiste solamente en... Carnaval. Exactamente, la vida es un carnaval. Es un carnaval. Es un Oh, parque de sí, diversiones. Sí, y lo es, lo sí, es. sí. Ahí Oiga, luego compartimos el video. claro, la vida es un carnaval. ¿No será que Stephen Hayes tomó la idea de Celia Cruz? No, mentira, no, no, yo no digo nada aquí porque ya empezó a divagar y a irme por allá, a desconectarme y la idea no es esa, ¿vale? Gracias por su Perfecto. atención, mis queridos y mis queridas. 1 hora y 42 minutos. Si le duele el trasero, levántese fresco, tranquilo, estírese porque ya acabamos, ¿vale? A mí también me duele, no importa, ya acabamos. Así que, pues gracias. Un abrazo para todos. Gracias por Un valorarnos de esta abrazo. forma. Muchas Y gracias. pues es momento de terminar nuestro broadcast. Nuestro broadcast es que aquí dice end broadcast, ¿vale? Vamos a darle En end, ¿vale? broadcast. Gracias por su atención. Sí. Recuerden, de una vez les advierto a las personas, a los fieles seguidores, vamos a seguir con Jean Piaget. No nos vamos a encontrar con Skinner de pronto en un tiempito. Mentiras, mentiras. No, no se vayan, no se desconecten, no, tranquilos, tranquilos. Sí vamos a tener a Skinner, obviamente, pero por el momento, por el momento vamos a tener a Jean Piaget, a Vygotsky, ¿cierto? Y a otros autores de la psicología del desarrollo, tanto en YouTube como en este grupo de estudio. Recuerden que pues soy profesor de segundo semestre y estoy inspirando a mis estudiantes a que realicen videos, a que hagan videos pues obviamente por divulgación científica, para ellos es que se sientan en otro contexto absolutamente diferente y claramente por inspirarlos a hacer, por ejemplo, de La Guajira Riohacha, pues un lugar mejor, un contexto mejor en educación, ¿vale? Y pues estoy aprovechando eso y veremos muchos temas de cognición, así como también en desarrollo, en psicología educativa, ¿listo? Entonces, prepárense, ténganse y no sean inflexibles, seamos flexibles, riámonos de la vida, riámonos de todo y verá que la va a pasar bien, ¿vale? Porque la vida es un ratico, como decía Juanes, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Fin del comunicado. Gracias, Oscar, por tu participación. Muy bien, un Gracias placer. por estar aquí conmigo. Obviamente, gracias por motivarme. Y una vez te doy las gracias de forma pública. Eres uno de mis mejores estudiantes. Espero que tu proyecto siga adelante. Espero que todo lo que construyamos en clase siga adelante, que sigas Gracias. participando en esto. Tú fuiste
una de las personas que me acompañó a este proceso, que me sigue acompañando en este proceso de duelo, que me apoya, y solamente te doy delante de estas 18 personas que están aquí las gracias. Eres mi amigo, eres mi estudiante y siempre espero contar contigo. Espero que Dios te bendiga completamente por todo. Y obviamente pues Oscar también está dictando sus talleres, está preparándose para esto al igual que yo. Así que este es un psicólogo brillante, este es una persona increíblemente noble, es una persona increíblemente genial. También espero que, pues, si hay algún interesado en ACT o en Mindfulness, ¿cierto? Pues él se escribe, se contacte con él, porque lo que él le va a enseñar va a ser cosas muy valiosas, así como me las enseñó a mí, ¿vale? Porque gracias a Oscar, que fue uno de mis seres queridos más importantes en este proceso, que sigue siendo, pues me está llevando a pues digamos que tener ese camino alterno, ¿cierto? Vivir este componente, vivir ACT a partir de su compañía, a partir de su apoyo. Y si es capaz de hacer esto por mí, que estoy completamente agradecido, pues imagíneselo como profesor, imagíneselo como psicólogo, es tremendamente talentoso. Así que, Oscar, son todos tuyos, ¿no? ¿Vale? Para que los invites, para que Gracias. tus talleres, ¿vale? Claro. ¿Mm? Ok, Muy los importante. invito. Voy a estar diseñando ya, bueno, el término del diseño de mi taller ACT para la vida diaria. O sea, sería abierto, no es para entrenamiento de psicólogos, sino es para entrenamiento de cualquier persona que esté interesado en conocer todo lo de ACT, pero aplicado a su vida diaria. Además, mis talleres de mindfulness, clases de mindfulness personalizadas también, de manera virtual, y otros tantos que voy a empezar a desarrollar, obviamente con el apoyo aquí de Juan David y con la formación que ya tengo como instructor acá en México de la 0217. Entonces los mantendré al tanto, les estaré compartiendo, les agradezco mucho habernos acompañado en este tiempo. Fue un placer haber compartido con ustedes algunas experiencias, herramientas y demás. Y cualquier duda, pues Juan ya me tagueó ahí en lo que es el banner de este live. Y pues les agradezco mucho, que tengan una feliz noche y nos estamos viendo. Hasta Que tengan pronto. una feliz noche y una feliz Navidad y un próspero año nuevo, ¿vale? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, Chao. mis queridos y mis queridas. Muy buenas noches. Gracias por aguantarse casi 2 horas, ¿vale? Ya pueden estirarse. Nos vemos. Hasta la próxima. Ah, vale, aquí dice, ¿en dónde puedo encontrar sus talleres? ¿En dónde, Oscar? Rápidamente. Ok, en mi página, ahorita la voy a compartir en el grupo en el grupo debajo del live. Exactamente. Listo, Ok, chicos. Gracias por su atención y que tengan sale, una feliz Navidad. Chao. Nos vemos hasta en luego. Broadcast. Hasta la próxima. Chao. Chao.